Pues, doctora, en el día de hoy me presento, me llamo Derek Villasís, de la Universidad Iberoamericana de Ecuador, y vamos a tocar el día de hoy varios temas, los cuales eh, primero deberemos tener el índice sería la unidad uno, osteología y articulaciones del miembro inferior, los cuales vamos a ver los coxales, el fémur, la pierna, la tíbula, la fíbula, los huesos del pie, entre otros. Esto se va a basar a músculos y la parte ósea. Ok, en la unidad 2 vemos la cinesiología, sistema de articulación y ligamentos. Igualmente veríamos el sistema músculo aponeurótico, fascias y miología. Entonces, abrimos la aplicación que es Anatomy Learning, la cual usted nos ha indicado. Y aquí tengo la parte del miembro inferior, la parte ósea, y tenemos aquí el hueso coxal. Pues bueno, el hueso coxal es un hueso plano, ancho, ancho y que se articula con la parte del fémur, como lo vemos por aquí, se articula con la parte del fémur y la parte de la cintura pélvica. Conecta la columna vertebral con las extremidades inferiores y sirve para soporte de los órganos pélvicos. Igualmente, en la cara posterior podemos ver lo que sería la clavícula y en la parte anterior tendríamos lo que sería el sacro. Igualmente, aquí en la aplicación les voy a indicar más detallado las partes del coxal. Tendríamos lo que sería la parte de la cresta ilíaca, que es esta parte, la parte superior. Tendríamos el ilion y en esta parte tendríamos lo que sería la línea glútea, que son justo estas tres aberturas, las cuales tenemos la línea glútea anterior, posterior y anterior. Tendríamos, le voy a poner con otro color, tendríamos lo que sería la espina ilíaca postero, eh, postero, postero inferior. Igualmente en la parte inferior eh, tendríamos lo que sería el foramen obturador, es esta parte. Este hace que se articule con la parte del fémur. Igualmente, en la parte, eh, esperen, dejen salir para que puedan ver un poco mejor. Tendríamos, déjenme ver, tendríamos lo que sería la parte del isquion. Tendríamos también la tuberosidad isquiática, tendríamos lo que sería la escotadura ciática menor, espina ciática y el acetábulo igualmente. Eh, en la parte tendríamos lo que sería la tuberosidad ilíaca, la espina ilíaca postero inferior, la superficie auricular. Y también tendríamos lo que sería la espina ilíaca postero inferior. Ahorita le voy a hacer con otro tipo de color. Tendríamos lo que sería la escotadura ciática mayor. Tendríamos lo que sería el cuerpo del ilion, el cuerpo del isquion y también la tuberosidad isquiática y la rama del isquion. Igualmente al lado izquierdo tendríamos lo que sería el ilion, tendríamos lo que sería la fosa ilíaca, la espina ilíaca antero superior, la espina ilíaca, disculpa, tendríamos lo que sería la espina ilíaca antero, antero inferior, la línea, la rama superior del pubis, igualmente tendríamos lo que sería la cresta pectínea. Tendríamos lo que sería la descripción de con qué hueso se articula, los músculos igualmente, pero vamos a ir por partes. Empezamos por la parte ósea del miembro inferior, y luego todo tiene su orden. Ok, para que sea más didáctico, hice esta diapositiva y tenemos la ubicación que es en la cintura pélvica, como les había mencionado, la cintura pélvica une el tronco con el miembro inferior. Igualmente, el tipo de hueso es un hueso plano,
Como pueden ver, es un hueso plano y ancho con forma de hélice. Se articula con el sacroiliaca, con el sacro. El sacro es esta parte y la sínfisis del pubis con el coxal opuesto, esta parte. El coxo femoral, igual se conoce como hueso coxal o coxo femoral, es porque se articula con el estábulo con la cabeza al fémur, como pueden ver aquí. Los músculos. Los músculos que se originan es la fosa ilíaca, músculo ilíaco, como dice su nombre, la cara glútea, músculo glúteo, mayor, medio y menor, y el isquion, que sería el músculo aductor y músculo isquiotibiales y obturadores. Igualmente les voy a indicar eh, más adelante estos tipos de músculos, pero primero vamos a aprender los huesos. Estamos con otro hueso del miembro inferior que lo tengo aquí, el cual es el fémur. Pues bueno, les voy a dar una descripción corta del fémur. Es el hueso del muslo, que es el más considerado uno de los huesos más largos y fuertes y pesados del cuerpo, incluyendo otros más. Se extiende desde la cadera hasta la parte de la rodilla, soportando todo el cuerpo, eh, cor- todo el cuerpo y actuando como anclaje de músculos más potentes de la pierna, los cuales ya los vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el hueso fémur y las partes que podemos ver aquí es el cuello del fémur. Igualmente podemos ver la cabeza del fémur, la línea. eh, a ver, podemos ver ok, el trocante mayor, la línea intertrocantérica. Igualmente podemos ver en la parte de abajo el cóndilo del fémur y el cóndilo lateral. La cagué. Pues bueno, ahorita tenemos la vista posterior, tendremos lo que sería la cabeza del fémur, el trocante mayor, la cresta intertrocantérica trocante mayor, la tuberosidad glútea que es por aquí, la línea, la línea espiral y la línea áspera. En la parte inferior tenemos lo que sería la línea supercondilia medial. Igualmente tendríamos la línea supercondilia, la cara la cara poptilia del fémur y la línea intertrocantérica, la cual es así, así. Igualmente, ok. Ok, tendríamos lo que sería la cabeza del fémur, tendríamos lo que sería el trocante mayor, la tuberosidad glútea, tendríamos lo que sería la línea espiral, la línea áspera, la cresta eh, intertrocantérica, el trocante menor, también tenemos lo que sería la cara poptilia del fémur y la línea que es aquí, línea intertrocantilea. Tendríamos como que una explicación e información del fémur adicional, la cual sería la ubicación. La ubicación igualmente, como les había mencionado, es en el muslo, en el segmento proximal del miembro eh, inferior. El tipo de hueso es un tipo de hueso largo, como les había comentado, pero lo que nos más importa es el coxofemoral, que es arriba del fémur, y la femorotibial, que es abajo de los cóndilos. La forma el músculo, los trocantes menores, la diáfisis del cuerpo, igualmente con la línea áspera. Ahorita empezamos con el hueso tibia y les voy a dar una descripción. Aquí lo tenemos, el cual es el segundo hueso más grande del cuerpo humano, igualmente ubicada en la parte anterior e interna de la pierna. Su función principal es soportar hueso, igualmente como soporta el fémur,
los coxales. Ahorita vamos a decir las partes, las cuales serían el cóndilo lateral de la tibia, tendríamos también lo que sería la tuberosidad de la tibia, igualmente en la parte superior, lado derecho, tendríamos lo que sería la área intercondilia anterior, el cóndilo medial de la tibia, el borde anterior de la tibia, que sería esta parte, y también tendríamos en la parte inferior tendríamos lo que sería el maleolo medial, la cual se encuentra en esta parte. En la cara posterior tendríamos lo que sería el cóndilo medial de la tibia, la línea del músculo sóleo. Igualmente tendríamos la cara intercondilia posterior, el cóndilo lateral. Igualmente tendríamos lo que sería la cara articular perinea de la tibia. En la parte medial tendríamos lo que sería la cara posterior de la tibia. Igualmente en la parte inferior tendríamos lo que sería el surco malleolar de la tibia. Aquí tendríamos una breve información sobre el hueso de la tibia, la cual tenemos la ubicación. Igualmente, como yo les había dicho, la tibia es el hueso interno que soporta todo el peso con el fémur, con los coxales. El hueso es prismático y es tipo triangular. Se articula con el fémur y se articula con lo superior e inferior del peroné. Igualmente abajo con el astrágalo, la parte del tobillo. O sea, quedaría así prácticamente. Ok. Ya, los músculos que tiene este tipo de hueso es el cóndilo medial, la tuberosidad anterior, la pata de ganso, que es músculo sartorio, gracil y semitendinoso. Esos tres son los más importantes. Igualmente sería la cabeza del peroné. Las partes de las inervaciones de la zona tendríamos que estar encargado principalmente del nervio tibial y el nervio peroneo profundo. Ahorita pasaríamos con la sección de huesos de pie y se organizan de tres secciones, las cuales serían soportar el peso, absorber impactos, proporcionar flexibilidad. Entonces ahorita les voy a indicar en la aplicación las partes de este hueso, que es un poco complicado. El astrágalo, tendríamos la parte del calcáneo, el, el hueso cuboides, también en el lado izquierdo teníamos el hueso navicular, en la parte superior pues tendríamos lo que serían los huesos cuneiformes internos y el hueso cuneiforme lateral. Entonces ahorita vamos con la segunda parte, la cual sería, que sería la parte de los falanges. Aquí se divide así, 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 así. Tendríamos los falanges medios, tendríamos lo que sería el quinto dedo, cuarto dedo, tercer dedo, segundo dedo y primer dedo. Y tendríamos lo que serían los falanges distales, tendríamos lo que serían los falanges proximales del 1 al 5 y los metatarsianos que serían en esta parte. Aparte tendríamos lo que sería la tercera parte y tendríamos lo que sería la articulación de los metamorfológicas. Tendríamos también lo que sería en la parte inferior la articulación farso-metatarsiana y la articulación transversa del tarso. Tenemos una breve. O sea, yo veo que te están leyendo ya. Sí. Ok, aquí tendríamos una breve descripción que sería la información de los huesos. Como les he comentado, la ubicación, este es el hueso. Tendríamos lo que sería que los huesos conforman la fila, la fila posterior del astrágalo, la fila anterior navicular del, del cuboides y tres cuneiformes. Se articula con el tobillo astrágalo, con la tibia y el peroné. Igualmente el astrágalo con el calcáneo, la clave para la inversión e inervación. Los músculos es el tendón de Aquiles, que se une así.
tendríamos el tendón de Aquiles, tendríamos el músculo tibial anterior y tibial posterior, igualmente los músculos intrínsecos cortos y las inervaciones en las razones del nervio peroneo profundo, igualmente con los nervios plantar medial y plantar lateral. Relaciones que tendríamos son sinatrosis, afiatrosis y artrosis. Sinatrosis, es decir, son inmóviles y se encuentran en el cráneo. Los anfiatrosis son semimóviles unidos por fibrocartílagos, costillas con el esternón y diatrosis son movimientos amplios eh, como la rodilla, etcétera. Los ligamentos aquí tenemos una tabla muy resumida pero completa. Esto quiere decir que la región, pues la dividimos en dos, región y la región de los ligamentos principales. En la parte de la región tenemos la columna vertebral, la articulación trepomandibular, el hombro, el codo, la muñeca y la mano, la cadera, la rodilla, el tobillo y el pie. Pues bueno, estos se van a dividir en región de ligamentos principales. Ligamento longitudinal anterior, ligamento lateral, gleno, humerales, colateral radial, colateral ulnar, radiocarpianos, ulnocarpianos, lío femoral, cruzador anterior, cruzado posterior, deltoido, talofibular anterior y calcáneo plantar. Igualmente, pues bueno, igualmente tendríamos lo que serían los ligamentos de la parte de los hombros, las cuales sería la articular, acromovicular y ligamento acromiocular, ligamento cocorocranial, ligamento trapezoide, ligamento conoide, ligamento caracoclavicular, ligamento glenohumeral, el receso axilar, el tendón largo del bíceps cual tendríamos por aquí, el ligamento transverso del húmero. Igualmente los ligamentos del codo, que sería la cápsula articular. Igualmente tendríamos con el húmero, tendríamos, sería el tensor, el tendón del bíceps braquial, el radio, el cúbito, el ligamento colateral. Igualmente tendríamos lo que sería el tendón del tríceps, igualmente en el lado derecho y izquierdo. Tenemos los ligamentos de la muñeca, los cuales consisten del ligamento radiocarpiano, radiocarpiano, ligamento ulnocarpiano, ligamento colateral radial y colateral ulnar. Los ligamentos de la mano tendremos lo que sería el hueso, los falanges, los metacarpianos, los carpianos. Esto es similar al pie, la articulación, la placa palmar, la vaina tendinosa y lo que sería el tendón. Nos vamos con lo que serían los ligamentos de la cadera. Como podemos ver, los ligamentos de la cadera tenemos el orificio ciático mayor, la espina ilíaca postero superior, espina ilíaca postero inferior, el hueso coxal, y aquí tenemos lo que sería la parte de las inervaciones, que sería la vértebra eh, LI5, vértebra L5, cresta ilíaca, espina ilíaca artero superior, ligamento inguinal, ligamento pubofemoral, tubérculo del pubis, ligamento iliofemoral. Ahorita tenemos los ligamentos que serían de la parte de la rodilla, los cuales sería el cuádriceps del músculo, sería la parte del fémur, igualmente sería el cartílago articular, cóndilo lateral, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, y ligamento colateral lateral, tensón del cuádriceps, rótula, que sería esta parte, ligamento colateral medial, menisco y tendón rotuliano. Igualmente, inferiormente tendremos lo que sería el peroné y la tibia. En los ligamentos del tobillo tendríamos lo que sería el peroneo anterior distal, deltoideo, e igualmente tendríamos lo que sería peroneo astrágalo anterior, perotrigoneo astrágalo posterior, peroneo calcáneo. Los ligamentos de la
columna vertebral. Como podemos ver aquí, tenemos lo que sería los ligamentos amarillos y ligamento intraespinoso y ligamento supraespinoso. Como podemos ver aquí, aquí tenemos el sacro, entre otros. Ligamento intertransverso, ligamento longitudinal y ligamento longitudinal anterior. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos explica prácticamente los ligamentos de los cuerpos vertebrales, los cuales serían ligamento longitudinal anterior, posterior, ligamentos amarillos, ligamentos intraespinosos, ligamentos supraespinosos y ligamentos intertransverosos. Igualmente tenemos lo que sería la ubicación, que sería a lo largo de la cara anterior de los cuerpos vertebrales, conecta los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales respectivamente. Igualmente, entre las láminas unen los bordes superior e inferior, las láminas vertebrales, tapizando el espacio interior interlaminar. Igualmente tenemos las apófisis transversas, ligamentos temporomandibulares, los cuales serían el ligamento esfenomandibular y igualmente el ligamento temporomandibular y la cápsula. Ahorita empezamos de un tema muy extenso, muy interesante, que serían las fascias y los músculos. Pues bueno, el contenido general de la biología humana le vamos a dividir en seis partes: fascias y aponeurosis, músculos de la cara, músculo, eh, las, mas- las masticación, músculos del cuello, músculos del miembro superior y músculos del miembro inferior. Igualmente aquí vamos a abarcar también el tema de lo que les había comentado principalmente, de los temas de los músculos ya un poco más extenso. Empezamos con lo que sería el sistema musculoponeurótico superficial y aquí tenemos una breve descripción que serían las fascias superficiales funcionales como vía para las arterias y venas. Cuando las fascias se tensa demasiado puede afectar funciones de las estructuras. Prácticamente, bueno, esto es un hueso óseo, pero como mismo dice su nombre, sistema musculoponeurótico superficial. Ahorita vamos a abarcar los temas que serían de la cara. Entonces, aquí tenemos se divide en piel, fascia superficial, fascia profunda, epimicio y músculo para desglosar. Entonces, la fascia profunda es una capa densa y organizada del tejido conectivo fibroso. Entonces, la fascia es profunda y organiza el tejido conectivo fibroso. Aquí tenemos un claro ejemplo, que sería la fascia braquial, fascia lata y fascia crural. La fascia lata, como podemos ver aquí, este es un fascia real de un cuerpo humano. Aquí tenemos la inserción del músculo vasto externo, así igualmente la fascia epimicial del músculo cuádriceps. Este sería de la parte de la fascia aponeurótica sobre la rodilla. Esto es la parte del miembro inferior, como lo hemos visto. Aquí tenemos otra imagen eh, en la cual destaca mucho porque prácticamente estamos viendo cómo es en la realidad, no es como una maqueta, etcétera. Podemos ver los compartimentos musculares misiofaciales, facial epimasia. Como podemos saber aquí, podemos ver el músculo pectoral mayor, tejido conectivo, adheración entre el músculo fascia epimeral y fascia epimicial. También podemos ver inserciones, tensiones del pectoral mayor del esternón. Igualmente tendríamos lo que serían las fascias especializadas, las viscerofascias y la neurofascia. Las viscerofascias, como podemos ver aquí, podemos ver el parterial, el internal, el cerebral, entre otros. Aquí tenemos un cuadro más completo, un cuadro el cual nos puede ayudar con más información. Como podemos ver, la fascia superficial es la capa de tejido conectivo entre la piel a la fascia profunda. Su composición es un tejido conectivo laxo. La fascia media, capa intermedia presente en algunas regiones del cuello. De la fascia superficial y profunda, tenemos el tejido conectivo, igualmente la fascia profunda, capa densa. Mientras seguimos buscando más capas, nos damos cuenta que se está poniendo más dura, más fuerte este tipo de capas, como dicen, debajo de la fascia superficial, y la aponeurosis, que es el tendón de en plano ancho.
Ahorita vamos con un tema muy importante y muy extenso que sería los músculos de la cara, que aquí tenemos un cuadro con todos los músculos de la cara, que sería el occipofrontal, el orbicular del ojo, el prócer, el nasal, el elevador del labio superior de la ala de nariz y el elevador del labio superior y el cigomático menor. Pues bueno, su inserción del occipito frontal se podría decir que son piel y cejas. Igualmente, piel alrededor de la órbita, piel de la glabela, cartílago nasal, ala de la nariz, del labio superior y labio superior. Un claro ejemplo es que cuando nos toca algunas lecciones y hablan de músculos faciales, prácticamente como pueden ver aquí, todas las inervaciones son del nervio facial 7. Así igualmente, aquí tenemos las partes del, como yo les había mencionado, las partes de los músculos de la cara. Aquí tenemos la aponeurosis epicranial, el temporal, el arco cigomático, la aurícula posterior, la mandibular, el macetero, y a su lado derecho tendríamos lo que sería el occipital frontal, el auricular de los ojos, el cigomático menor, el nasal, el elevador del labio, el cigomático mayor, el elevador del ángulo, el buccinador orbicular de la boca y el risorio. Ahorita vamos con la parte, una parte que es inferior de la cara, como podemos ver, músculos de la masticación. Como su mismo nombre dice, sirven para masticar prácticamente. Son un grupo de cuatro pares de músculos, el macetero, el temporal, el tiroideo medial y el lateral. Son responsables de los movimientos de la mandíbula. Como podemos ver aquí, en la imagen tenemos el músculo temporal y el músculo macetero. Entonces, los músculos de las masticaciones, el temporal, el macetero, el petigreo interno y el externo. Así, igualmente, aquí tenemos un cuadro, el cual nos dice todo este tipo de información, que sería el digástrico. Bueno, primero los músculos. Músculos es el digástrico, estiloideo, genoideo y el meloideo. Entonces, las inserciones, ambos vientres se unen mediante un tendón intermedio, igualmente el estiloideo, cuerpo del hueso ioides, por eso es estiloideo, el genioideo, cara anterior del cuerpo del ioides. Si es que piensan con estiloideo, ioides, es del hueso ioides y prácticamente su inervación es con el nervio miloideo, nervio facial y fibrosa C1. Ahorita vamos con un tema que sería los músculos infraoideos. Los músculos del cuello. Los músculos del cuello se dividen en superficiales y profundos. En superficiales tendremos lo que sería el músculo tiroideo, músculo esternoideo y como profundo es el esternocleidoideo y el esternoideo y el músculo homoideo. Igualmente aquí tenemos un cuadro en el cual dice todo este tipo de información y todo vale. Pero lo que más destaca sería que el esternoideo, homoideo, esternotiroideo y el homoideo dice que es el borde inferior del hueso ioides. O sea, prácticamente si es homoideo, esteroideo, le desglosamos la palabra y viene casi la mayoría del hueso ioides. Igualmente, los músculos del hombro. Los músculos del hombro, igualmente podemos ver aquí que sería el músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, músculo redondo mayor, músculo tríceps braquial, músculo aconodeo, músculo deltoides, músculo subescapular, músculo coracobraquial y músculo del bíceps braquial. Aquí tenemos lo que sería su compartimiento anterior, su músculo, su origen, su inserción, su inervación, su irrigación. Y este es un poquito no tan pesado como podemos ver. Es el músculo bíceps braquial, es la cabeza larga, todos sabemos eso. La cabeza larga de la pitosis, coractoides, cabeza larga. La inserción es en la tuberosidad de la rama uretral. Y es en el nervio CS3. Los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo se dividen en cara anterior y cara posterior. En la cara anterior tenemos el bíceps braquial, la cabeza larga, la cabeza corta, el braquial, braquiorradial, el pronador redondo, el flexor del radio, el pronador del cuadro. Y en cara posterior tenemos lo que decía el aconeo, el flexor cúbito del carpo, el extensor, el cubital del carpo, extensores propios del meñique, igualmente con extensor largo del pulgar.
Igualmente, aquí tenemos los tipos de plano. Tenemos un plano profundo y compartimentos posteriores, extensores y supinadores. Bueno, en el supinador podemos encontrar el epicóndilo lateral, el abductor, el extensor del corte pulgar, el extensor del largo del pulgar y extensor del índice igualmente. Los músculos de la mano. Los músculos de la mano se dividen en dos grupos, originados en el antebrazo, igualmente es intrínsecos. Igualmente tenemos una categoría que sería los músculos lumbares uno y 2, 3 y 4 y entre esos palmares. Tenemos también lo que serían los tendones del flexor profundo de dedos, tendones del flexor profundo de los dedos. Igualmente su inervación es en el nervio ulnar y en el nervio mediano. Los músculos de la cadera. Ahorita ya empezamos con miembro inferior. Los músculos de la cadera. Podemos ver aquí el glúteo mayor, el músculo más grande y ancho superficial de esta región. Cubre casi a todos los demás músculos. Igualmente podemos ver que aquí tenemos el músculo piramidal, músculo gemelo superior, músculo gemelo inferior, porque si todo tiene algo superior, también debe tener algo inferior. Y el músculo obturador interno. Igualmente tenemos lo que serían los músculos del muslo, que aquí podemos ver que encontramos los músculos isquiotibiales, todos aquellos que comparten origen común de un coxal, específicamente la tuberosidad isquiática de la superficie de la profundidad de la vista posterior del muslo que encontramos. Como podemos ver en la imagen izquierda, tenemos el ilíaco, el psoas mayor, el iliosoas, la cresta ilíaca, cuadro lumbar, el tensor de la fascia, el recto femoral, el vaso lateral y el vaso medial. Igual aquí podemos ver su compartimiento, podemos ver que tiene anterior, medial y posterior. El anterior podemos ver que su inervación es con el nervio femoral, el medial con el nervio obturador y el posterior con el nervio tibial. Ahorita tenemos los músculos de la pierna, que es muy extenso este tipo de estudio. Entonces le dividimos en dos, en plano superficial y plano profundo. En plano superficial tenemos lo que sería los gemelos, dos cabezas, medial y lateral. También tenemos el músculo ancho y el plano ubicado debajo de los gemelos. También tenemos el músculo pequeño de un tendón largo. Igualmente tenemos el popliteno, que es un corto y oblicuo. Tenemos el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo, que sería el lado externo lateral. Igualmente aquí tendríamos sus inervaciones y los músculos del pie. En el músculo del pie, este es más extenso, igualmente como los huesos. Se divide en cuatro partes. La primera capa superficial, la segunda capa es un cuadro plantar, la tercera capa es flexor corto del dedo y la cuarta capa es la más profunda, pegada a los metatarsianos. Como podemos ver en esta imagen, tenemos el músculo extensor del largo y peroneo, músculo extensor largo del dedo gordo, músculo extensor corto de los dedos y músculo extensor corto del dedo gordo. Igualmente tendríamos lo que sería el músculo interóseo dorsales, músculo abductor, músculo lumbares, músculo flexor corto, músculo interóseo, igualmente el músculo flexor corto de los dedos. Así igualmente tenemos su inervación y su origen. Pues el músculo extensor corto de los dedos, origen de calcáneo, su inervación es en los tendones extensores de los dedos 2 y 4 y falange proximal. La inervación es en el nervio tibular profundo. Igualmente se irriga con la arteria dorsal del pie. Y tenemos lo que sería la segunda capa. La segunda capa sería el músculo, el cuadro plantar, las lumbricales, inervación, la nervio plantar, el nervio plantar uno y 4 y su función es ayudar al flexor del largo de los dedos. Ahorita tenemos una tercera capa, la cual sería el flexor corto del hilux y el nervio plantar del medial. Igualmente, esta es la última capa, la cual sería los músculos interóseos plantares, los nervio plantar lateral y abducción de los dedos. Entonces, eso ha sido todo. Hemos visto lo que sería el índice, las partes de los huesos. Espero que le guste, doctora. Y eso.